Mesa redonda. Una personal marcha por la vida. Edith Toledano, Daniel Querub y Sidney Levy acaban de volver de Polonia. Y bueno, en esta mesa de debate, en esta mesa redonda, nos van a contar un poco lo que han vivido allí. Y mi primera pregunta, no sé cuál de los tres va a ser el primero en contestar, es si sois diferentes después de hacer este viaje, esta marcha por la vida. Bueno, yo soy Sidney y pues sí, la verdad, antes de ir al viaje no pensaba que me iba a afectar tanto. De hecho, antes del viaje justo no quería ir porque no sabía lo que me iba a encontrar ahí. Y pensaba que me iba a encontrar cosas mucho más duras. Que cuando he estado en el viaje, las cosas que he visto son durísimas, pero no son lo que yo me esperaba. Pero bueno, no sé, ahora después del viaje, claro que nos ha cambiado. Yo creo que a mí y a todos los que hemos ido nos ha cambiado la vida. Y yo creo que de forma positiva. Yo creo que todo el mundo tendría que hacer ese viaje para ver lo que hicieron en un momento dado con nuestro pueblo, simplemente por ese mero hecho de ser judío. Yo encuentro que sí, también hay un antes y un después, porque, bueno, puedes leer mucho, puedes oír muchos testimonios, ver películas, pero hasta que no lo ves con tus propios ojos, porque además hay muchos sitios que está muy bien conservado y que está igual, está intacto. Pues sí, a mí me ha marcado mucho personalmente y yo creo que sí, he cambiado mucho. ¿Te parece un viaje necesario, un viaje que hay que hacer? Sí, por supuesto, que toda persona tiene que hacer y todo judío. Daniel, tú a lo mejor habías leído, estabas más preparado, ibas como más con una película más fuerte para resistir las sensaciones, ¿o no? Bueno, realmente el ver lo que hemos visto e incluso lo que no hemos visto por estar destruido o porque no nos ha dado tiempo te marca. Eso es evidente. Quizás a mí me afectan más pues las historias personales, las vivencias de la gente cada vez que he leído algún libro o he hablado con algún superviviente. Pero el viaje, lo bueno que ha tenido, bueno entre comillas, es que hemos hecho ambas a la vez. Hemos visitado los sitios, hemos visto las cenizas humanas, hemos visto los crematorios, hemos visto las cámaras de gas. Nadie nunca nos podría convencer, aunque ya hubiera sido imposible, de que eso pudiera ser mentira. Pero además el poder hablar también con supervivientes, el ver películas en el autobús, el meternos tanto en lo que ha sido el Holocausto durante los 5 días que hemos estado, evidentemente te supone un cambio. Y por más o menos preparado que estés, desde luego no quita que el cambio está ahí y que la incomprensión, la mayor incomprensión todavía a lo que ya pensábamos, la duda siempre surgirá, siempre estará ahí. De esos supervivientes de los que me habláis, ¿qué historias recordáis o qué historia os ha llegado más? De los supervivientes que hemos visto en los campos. En los campos, realmente en los campos no hemos visto a supervivientes. Estuvimos en la sinagoga de Cracovia y pues conocimos a una mujer que había sido superviviente en Auschwitz, ¿no? Estuvo en Auschwitz pero de momento temporal porque después la llevaron para Alemania. Y bueno, la cuestión está en que lo ves todo, pero cuando ves a alguien de carne y hueso que está viendo lo que tú estás viendo, pero que para ti es tu primera vez, y ella ha estado ahí, que ella es lo que ha visto realmente con sus propios ojos, yo no entiendo cómo ella puede tener la fuerza de ir para allá. Yo ahora, si tuviese que volver a ir, me costaría un montón, porque es como cuando ves una película, como La lista de Schindler. Primero ves la película y después, si la vuelves a ver, ves más los detalles. Pues esto es lo mismo, yo creo que me fijaría muchísimo más en los detalles. Y es incomprensible cómo esa mujer puede tener el valor, pero realmente lo tiene para que no vuelva a suceder esto y para que todo el mundo conozca su historia y sepa que realmente lo que está viendo ahí, que desde los ojos de una persona que no le ha tocado nada y que puede ser de la otra parte del mundo, es como si le pusieran un escenario ahí y le dijese, mira, ¿qué ha pasado esto? Pero realmente no sabe, pero esa persona lo vivió, entonces. Siempre se habla de la imposibilidad de transmitir el infierno que supusieron los campos. ¿Crees que un viaje como este ayuda
a que nos aproximemos de alguna manera un poquito más a lo que pudo llegar a ser? Yo creo que sí, porque como dices, no hay posibilidad de negarlo, ya que lo has visto, no, es que lo estás viendo, es que no hay más, es que no hay palabras, es que simplemente es verlo y es acercarte mucho más. Y sí que creo que es importante que haya supervivientes que estén dispuestos a contar su historia, porque sobre todo ya dentro de unos años, desgraciadamente, no quedarán muchos más. Y es importante que se mantenga esas historias y que para que se sepa que realmente es lo que ocurrió. Yo me acuerdo que una vez, bueno, sois vosotros los que tenéis que testimoniar sobre el viaje, ¿no? Pero una persona que había acudido a esta marcha por la vida me comentó que hacía tanto frío y ella iba con un plumas, con unos buenos zapatos, con gorro, y que fue precisamente el frío que estaba sintiendo, aun a pesar de ir súper abrigada, la que de alguna manera le hizo llegar un poco a aproximarse al sufrimiento de aquellas plazas con el recuento y el hambre. Bueno, no sé, yo desde mi punto de vista te quería decir que este viaje se llama Marcha por la Vida porque realmente el guía, cuando nos lleva por cada sitio, nos guía por la marcha de la muerte de las personas. Entonces, por ejemplo, fuimos a unas fosas comunes que estaban al lado de un pequeño pueblecito y ahí les mataban, o sea, les ponían en fosas comunes y les pegaban un tiro en la cabeza y caían. Pero es que el frío que hacía ahí era de muerte. O sea, se olía a la muerte, no había ni un pájaro, no había nada, no existía nada. Entonces, esas cosas son súper aterradoras. Después subíamos al autobús y cada vez, o sea, cuando bajábamos estábamos más o menos, ¿sabes?, amigos, hablábamos, tal. Y cada vez que subíamos al autobús era un silencio aterrador. Sí, lo hablamos muchas veces, lo del tema del frío. Decíamos, joder, si nosotros podemos aguantar a duras penas este frío con tanto abrigo, tanto jersey, ¿cómo harían ellos con un simple pijama? Y sabiendo que luego vuelves al hotel o al autobús y puedes comer, puedes beber, claro, puedes tener contacto puedes humano, hacer lo que puedes quieras. Querer, puedes... Sí. Y aparte es un frío interior, que el miedo de oler la muerte, como dice Sidney. Antes has comentado, antes de que entráramos a grabar, que os he preguntado así un poquito, has comentado que alguien que tenga hijos o que tenga ya una vida feliz, sería todavía más difícil ir a este tipo de viajes. O sea, yo creo que desde ese punto de vista, o sea, yo no tengo un hijo, pero siempre se dice que cuando tienes un hijo en esta vida, pues es la mayor satisfacción. Y que te lleven a un campo y que porque tu hijo tenga menos de 14 años te lo arrebaten de las manos y lo maten así por las buenas, no sé, ¿sabes? Me pasaría por la cabeza que pueda ser mi hijo y ahí sí que me derrumbaría. Sí, en una de las películas que vimos en el autobús, Escapada de Sobibor, cuando una de las personas pierde a toda su familia, bueno, Sobibor era un campo de exterminio, una de las personas que pierde a toda su familia y que le dejan para trabajar, se enfurece porque hay otros que están en su misma situación, pero que ríen, hablan, hacen el amor, intentan llevar una vida lo más normal posible, y él se enfada muchísimo. Y la otra persona le tiene que decir que es que no tienes más remedio. Imagínate lo duro que tiene que ser decirle a una persona no tienes más remedio que vivir, que tratar de ir lo mejor posible, cuando esa misma persona también ha perdido todo lo que tenía, toda su familia, todos sus amigos, todas sus pertenencias, absolutamente todo, está igual de degradado humanamente que el resto, y tiene que darle esperanza. Y esa esperanza era para intentar o tratar de pensar que algún día saldrás y podrás contarlo, ¿no? Es realmente lo único que te queda por hacer. Oye, ¿y cómo os podíais permitir? Creo, a lo mejor ahí se llega a algún tipo de conflicto moral de decir, yo estoy viendo esto y ahora vuelvo al autocar y me siento al lado de mi novio y le beso, o bromeo con un amigo, o hay algún tipo de decir, ¿cómo puedo ser yo feliz en este escenario? ¿Os lo habéis planteado? Hombre, la verdad, antes de ir sí que estábamos muy animados, muy bromeando, incluso cantando. Y es que luego cuando volvíamos era silencio absoluto. Intentar dormir o la peli que nos pusieran o simplemente hablar entre nosotros o escribir. Y hasta que no hacíamos otra parada o hasta que no pasaba un tiempo no volvíamos a ese ambiente. Pero porque inconscientemente no puedes. No
Sí, claro que puedes. Puedes intentar ser feliz y lógicamente lo eres. Pero habiendo visto lo que has visto, es muy difícil al segundo volver con tu vida normal. Hablas de diarios y no es comparable, ¿no? Porque hay muchos supervivientes que han dicho que todos los días de su vida han seguido soñando con su experiencia en los campos. No, por supuesto que no quiero comparar, pero ¿con qué imagen nos podéis quitar de la cabeza de este viaje? Hombre, para mí personalmente una imagen muy dura fue en Majdanek, después de ver las cámaras de gas, después de ver los hornos crematorios, ver un monumento, que el monumento está compuesto por cenizas humanas. Yo me acuerdo que salí del campo medianamente bien, pero después en el camino en el autobús me paré a pensar, porque la conocía y era muy amiga suya, en Violeta Friedman, y me dio un bajón impresionante. Me puse a llorar yo solo, no quería que nadie me viera, pero es que realmente era muy difícil poder quitarte eso de la cabeza. Era cenizas humanas, un monumento hecho de cenizas humanas. Es muy fácil decirlo, pero verlo era horrible. Bueno, no sé, yo en general, imagen, yo las tengo todas juntas en la cabeza, no me puedo quitar ninguna. Todas son imágenes, y además estaba yo con la cámara todo el rato al hombro, intentando plagiar un poco desde la perspectiva de una buena foto para que se viese las dimensiones de lo que era eso. Pero bueno, el guía Dov Lastry nos contó una historia en Auschwitz I que no me puedo quitar de la cabeza. Que bueno, no la voy a contar porque me parece excesivamente fuerte. Pero bueno, es un cúmulo de todas están juntas. ¿Y para ti, Edith? Yo, como dice Sidney, también todas juntas. Yo en el momento quizás que más me emocioné fue entrar a la cámara de gas y ver los restos de gas en la pared, como está desteñida, y luego acercarme a Auschwitz y ver el paredón donde les ponían a todos en fila y les fusilaban. O ver los restos de pelo de la gente, o pertenencias, piernas ortopédicas, sus maletas, todo. Es que... Vale, os preguntaba por una imagen que no se puede olvidar, pero una frase que os vais a repetir, ¿cuál va a ser? Nunca más, tengo que luchar para que esto no se repita, tengo que testimoniar yo a mi vez. ¿Cuál es la sensación que os queda? Yo y más aquí que hacia adelante. Yo soy menos amigo de las frases, yo soy más amigo de los hechos, y yo lo que creo que tenemos que hacer es luchar más todavía de lo que hemos luchado hasta ahora para que esto no se vuelva a repetir, pero de forma activa. Sí, vamos, yo también estoy de acuerdo con Daniel. Lo pasado ya ha pasado y no podemos hacer nada con ello. Entonces hay que ver el futuro y yo desde mi punto de vista también enseñar un poco a la gente lo que realmente somos los judíos, porque en esa época nos trataron por ser judíos y ya nos trataban inferiores. Hacerles ver al mundo entero que lo que nosotros seguimos o somos o tal no nos diferencia de ellos por ningún motivo. Simplemente es un complemento más en una vida. Y yo más de lo mismo, sobre todo hablar a la gente, contar lo que hemos visto, sobre todo como dije antes, porque ya dentro de poco no van a quedar muchos supervivientes, y para que no se olvide, porque eso, recordarlo. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos ayudado a recordar y haber compartido con nosotros esa experiencia que sabemos que ha sido más dura de lo que nos habéis contado aquí. A vosotros. Es muy difícil decirlo en palabras.